Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy vamos a hablar de cómo asesores de Benjamin Netanyahu blanquearon la imagen de Qatar durante la guerra en Gaza, de las acusaciones de tortura en centros de detención israelíes y las condiciones infrahumanas en que Hamás mantuvo rehenes en Gaza, y de uno de los últimos judíos de Damasco. Shalom Paul, el capítulo de hoy promete. Sí, tiene buena pinta. Tenemos muchos temas bien variados a tocar. Estamos al final de la fase uno de la tregua. Creo que se acaba hoy, ¿verdad? Entramos en el desierto. No lo hemos metido como como uno de los segmentos de hoy, porque solemos hablar recurrentemente, pero sí vale la pena mencionar la última hora respecto a lo que dices, es que Israel, oficiales israelíes, que suele ser la manera de decir en Netanyahu, dice que no va a salir del corredor de Filadelfia, que es la franja de territorio entre Gaza y Egipto donde todavía está el ejército israelí y donde, según lo acordado en la tregua entre Israel y Hamas, se debería retirar al final de esta primera fase de la tregua. Israel ya dice que esto no va a pasar en respuesta a los shows macabros de liberación de rehenes, ta. En definitiva, Netanyahu está encontrando una excusa para no seguir adelante con esta tregua que Sí. todos deseamos, no por un genuino interés ni amistad con Hamas, sino por la urgencia de que los 59, si no me equivoco mal, 59 rehenes que siguen en Gaza todavía vuelvan a casa. Bueno, y es que el final de la tregua bien hecha contemplaría que jamás no continuara como poder gobernante en Gaza, pero ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces aquí, que a Netanyahu le conviene tener a Hamas ahí. Entonces, ahora estamos en una fase de preguntarnos qué pasará mañana, la semana que viene. ¿Se volverá a la guerra? ¿Se volverá a negociar la segunda fase? Probablemente, conociendo cómo juegan estos políticos, vamos a ver que esto se va a extender indefinidamente, vamos a ver ambigüedad, confusión, y hasta que se Hay, vuelva a liar. hay, hay ingredientes que lamentablemente invitan a pensar que la renovación de la guerra podría pasar. Me gustaría, Paul, primero recordar a nuestros rehenes muertos, caídos. Ayer, jueves, Hamás entregó los cuerpos de cuatro rehenes israelíes asesinados en Gaza: Tzahi Dan, Shlomo Mansour, Itzik Elgarat y Ohad Yahalomi. En paz descansen. Esto es como parte de estos acuerdos de la primera fase de la tregua que mencionamos. Y aparte, Paul, tenemos la, probablemente una de las escenas, de las imágenes más dolorosas de toda esta pesadilla que seguimos narrando y que no se acaba. Y es que fue el funeral de la familia Vivas, de la madre Shiri Vivas y sus hijos Kefir y Ariel, secuestrados con 4 años y 9 meses de vida, lamentablemente asesinados durante el cautiverio en Gaza. Y esta semana, el miércoles, pues vimos este funeral, que fue un funeral, un duelo nacional, donde decenas de miles de israelíes acompañaron a la comitiva fúnebre antes de llegar al cementerio, donde al final la familia Vivas y sus allegados dieron el último adiós con las conmovedoras palabras de Yarden, del marido de Pobre hombre, Shiri, pobre hombre. que O sea, yo no él sé fue cómo. secuestrado el 7 de octubre, Sí. fue liberado recientemente, hace pocas semanas. No supo del paradero de su mujer y de sus hijos durante todo su cautiverio, y al regresar a Israel conoció la situación. Habían sospechas muy fundadas de que sus familiares estaban muertos, y así se confirmó definitivamente, y con el show macabro de Hamas, con la devolución de los féretros. Bueno, en definitiva, el cierre de un capítulo, Paul, que nos lleva un poco también a hacernos una pregunta, ¿no? Como pueblo, como judíos, y es
cómo gestionamos el dolor y el trauma, ¿no? En Israel y con qué finalidad, ¿no? Y creo que hay dos corrientes, o así las detecto después de escuchar enésimas tertulias y leer artículos de opinión esta semana. Y es una que es Nekamá, que es en hebreo venganza. Esto está desatando entre los shows macabros de Hamas, la revelación de los detalles de cómo fueron asesinados los vivas, ah, cómo lo está usando también Netanyahu, que pese a las peticiones expresas del entorno de la familia, no ahorra esfuerzos en sacar la foto de los vivas y dar parlamentos y demás. Bueno, y hacer Ah, descripciones gráficas y grotescas de cómo murieron, que, a ver, entran en un nivel de detalle que no vamos a reproducir porque es de mal gusto, pero que hace que sinceramente cuestiones si se lo está inventando, porque da unos detalles que yo no sé cómo puede haber obtenido del informe forense. Y esto a pesar de que Yarden y la familia Vivas le pidieron no dar detalles sobre las muertes. Entonces, muy bajo por su parte, una falta de respeto terrible para una familia que ya ha sufrido lo indecible. Entre el interés de Netanyahu de no resolver esto y este sentimiento desatado en parte de la población israelí, todo nos hace temer que la renovación de la guerra sea una opción más que probable. Y por otra parte, hay incluso familiares de rehenes que nos lo transmiten en mensajes a la prensa, que nos dicen, nosotros no queremos venganza, queremos terminar con esto. Y lo dicen incluso los familiares de los asesinados, de algunos de los asesinados, y es parte también de la sociedad israelí, tal vez menos ruidosa, pero menos ruidosa, creo yo, mayoritaria, porque así lo dicen las encuestas, que la prioridad de proseguir con el alto al fuego para devolver a todos a casa es el bien y el interés nacional, más allá de las ideologías de cada uno, y esto es lo que debería ocurrir por cuestión humanitaria. Entonces creo que todos estos sucesos nos están un poco dividiendo en estos dos sentimientos generalizados. Y respecto a este asunto, ¿no? De la gestión del trauma y el dolor en Israel, yo y algunos somos también algo escépticos o críticos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, tengo muchos casos, pero recuerdo una de las mejores amigas de mi madre, como cada Yom HaZikaron, que es el día en recuerdo a las víctimas de los caídos en guerras y atentados, ella que perdió a su entonces novio de juventud en la guerra, ella cada año sale del país en estas fechas porque no puede soportar la losa, el peso de cómo se hace tan cargante todo, ¿no? Todas estas ceremonias en que prácticamente el propio ambiente, el propio estado te fuerza a estar traumado, ¿no? Bueno, Y tú mismo lo has triste. dicho antes, se ha convertido en parte del carácter nacional esta conmemoración de los caídos, porque, bueno, sobre la sangre de los caídos se ha erigido el Estado y se presenta así. Y para que nadie nos malinterprete, que conozco cómo funcionan estas cosas, todo lo contrario. Mi opinión es que a los caídos los tenemos que recordar cada día, los 365 días del año. Lo mismo pasa con Yom HaShoah, el día del Holocausto, y todo lo que esto nos representa, ¿no? Toda esta losa que tenemos y que nos condiciona como personas y como judíos en este mundo, creo yo que no debe venir enmarcado en un día concreto en el calendario, ¿no? Sino que es nuestra tarea llevar esta mochila para... Un día concreto, que, como apunte anecdótico, incluso se celebra en colegios y parvularios, o sea, que vendrán soldados a explicar historias de sus compañeros caídos, pues esto a los niños, para transmitir esta narrativa de, yo diría, de guerra o esfuerzo continuo por la supervivencia a las siguientes generaciones. Y Y, claro, los y- israelíes crecen con esto. y Es con, y- importante entender estas cosas para entender el ethos, el carácter nacional. y con ello no restamos valor y de hecho creo que Paul, tú y yo hubiéramos estado el miércoles en un puente o en una carretera dando el último adiós a los vivas, con bandera, sin bandera, con las diferencias de cada uno, pero que no se malinterprete, que no quiere...
Es decir, creemos absolutamente eh, necesario y natural que la gente saliera a dar el último adiós a una familia que se ha convertido en el símbolo de la tragedia del 7 de octubre. O sea, nuestra crítica va más a nivel de los políticos, de las autoridades, de la política de Estado, por así decirlo, que no Cómo por se ha gestionado todo el marrón. exacto, que Sí. no por los legítimos sentimientos de una población que está, que por culpa de todo esto no logramos pasar página, ¿no? Sino que todavía estamos viviendo los capítulos más horrendos de una película que parece no tener fin. Y ahora vamos a entrar en materia de uno de los... Ujú. Nosotros hemos escogido el Qatargate, que ahora os explicaremos porque creemos que es una historia que ayuda a comprender el todo, ¿no? De por qué estamos aquí. Y creemos que se le ha dado poca repercusión, de hecho, tanto en Israel como sobre todo fuera de Israel. Aquí está la IAM intentando, como decía Carlas Porta, Nema Pusayum a la Fusco. Vamos en ello. Qatargate. En las últimas semanas se ha ido descubriendo una compleja trama de presuntas transferencias de fondos y conflictos de intereses entre Qatar y la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Un ex portavoz de Netanyahu, Eli Fedelstein, que también está siendo investigado por filtrar documentos clasificados del ejército a la prensa extranjera, parece ser que también realizaba trabajos de relaciones públicas para blanquear la imagen de Qatar en Israel, donde el Emirato es conocido principalmente por ser una de las principales fuentes de financiación del grupo terrorista Hamas y añado del canal de televisión Al Jazeera. Qatargate ha destapado documentos jordanos de 2012 que detallan la supuesta instrucción de autoridades cataríes para transferir decenas de millones de dólares a Netanyahu y otros funcionarios israelíes mediante empresas fantasmas usadas para financiar a grupos terroristas, entre los que se encuentran Hamas y otros grupos islamistas de la región. El escándalo también acusa a los asesores de Netanyahu de contribuir, de blanquear la imagen de Qatar antes de la celebración del Mundial de Fútbol de 2022 en Doha. Lo tenemos todo aquí, Paul. Y sobre todo tenemos Sí, lo muchos tenemos todo, pero interrogantes. lo tenemos todo, pero es mucho y es mucho para procesar también. En fin, también añadir que esta mañana, justo lo leí esta mañana en la prensa israelí, que la fiscal general del Estado, Gali Marav Biara, eh, ha pedido que se investiguen estas acusaciones. O sea, ha pedido que se abra un caso de investigación criminal contra estas acusaciones en la oficina del primer ministro. Y ha salido el Likud a decir que bueno, ya te lo puedes imaginar, caza de brujas, que están viendo que no, el juicio contra Netanyahu no se aguanta, entonces están buscando otras acusaciones, tal. Pero en fin, Por entremos en cierto, materia. por cierto, juicio de Netanyahu que está en marcha, ¿eh? Y que él también Sí, con su estrategia y gracias a sus abogados logra postergar y postergar eternamente. Recordamos que Israel está liderado por un primer ministro responsable del mayor fracaso de seguridad en la historia del Estado judío, por un primer ministro que afronta tres causas de corrupción abiertas y que está, o sea, que él literalmente está manejando un país mientras también tiene que manejar estos juicios sí, por corrupción. se presenta en los tribunales como 2 o 3 veces por semana a testificar. Bueno, eso cuando no consigue, como tú decías, posponer o aplazar sus testimonios. Por motivos y excusas varias que logra. Pero aquí tenemos un temazo. Vamos a poner un poco de contexto. Lo hemos mencionado en la introducción, Paul. Eli Fedelstein está actualmente en la cárcel. Él no es funcionario público, es un asesor externo privado contratado, como hacen tantos políticos o partidos o demás, que se contratan asesores externos para ayudar pues, en tareas ¿no? de comunicación, portavocía y demás. Eli Feldstein ya estuvo en el ojo del huracán. En noviembre fue cuando se reveló que tejió una trama junto con militares oficiales de alto rango en la reserva con los que tramó, logró filtrar documentos clasificados del ejército muy sensibles, y que filtró al diario alemán Bild y a otro periódico judío de Londres, si no me equivoco, con
con la intención de modificar o influenciar sobre la opinión pública israelí respecto a Sí. las negociaciones para la tregua con Hamas. Y básicamente lo que buscaba esta filtración era culpar a los familiares de los rehenes de estar lastrando los esfuerzos en los contactos e incluso de estar favoreciendo a Hamas, literalmente. También estas filtraciones de alguna manera son responsables de que Israel a día de hoy controle el corredor de Filadelfia. O sea, en su momento Netanyahu empezó a abogar por la importancia de controlar el corredor de Filadelfia, como hemos dicho antes, la frontera entre Gaza y Egipto, para detener el flujo de armas y de dinero, pero el ejército, altos rangos del ejército no estaban de acuerdo con con esta idea de Netanyahu y fue, entre otras cosas, estos documentos del ejército que, si mal no recuerdo, estaban ligeramente falsificados para contribuir a dar credo a la versión de Netanyahu, que el corredor de Filadelfia sí que es importante militarmente y estratégicamente, y ahí estamos hoy, controlando el corredor de Filadelfia, y como hemos dicho en la intro, Israel ahora no tiene intención de salir. Ahora, Entonces, importante. la gran pregunta, Paul, y aquí nos abre varios puntos a los que tratar interrogantes, es. Yo esto lo escribí hace una semana, intenté sintetizar todo este tema en una crónica en La Vanguardia y el titular lo decía, y creo que es lo importante de todo esto. Israelíes blanquearon la imagen de Qatar en plena guerra de Gaza. O sea, Sí. Qatar, que durante años ha sido el principal financiador de Hamas, que ha albergado durante años al liderazgo de Hamas en la diáspora, que como decíamos es el propietario de Al Jazeera, que es el difusor de la ideología de Hamas y de los hermanos musulmanes y del Islam radical en Oriente Medio y en el mundo y tal. A su vez, gente del entorno de Benjamin Netanyahu estaba trabajando para Codo con blanquear la imagen codo, de Qatar en Israel. Entonces, codo po- con ellos. Sí. codo con ellos. O sea, las informaciones que yo reviso y con gente con la que hablo incluso insinúan o dan por hecho el paralelismo que al final la inteligencia catarí tiene un pie metido en la oficina del primer ministro de Israel. Ujú. Porque Eso parece, eso parece. es Claro que se que, tiene que investigar y es todo un tema, pero la verdad es que es fuertísimo. O sea, lo que te decías, lo que tú decías, el titular blanquear la imagen de Qatar en la guerra. O sea, en Israel tú coges al israelí medio y le preguntas por Qatar y te va a decir pues esas dos cosas que hemos mencionado, financiadores de Hamas y sede de Al Jazeera. Eh, es- entonces, durante la guerra, parece que, o sea, lo que las investigaciones apuntan es que funcionarios cataríes pagaron a funcionarios israelíes, entre otros el Eli Feldstein, para colocar artículos en la prensa israelí que favorezcan la imagen de Qatar, en tanto que el país que está haciendo de intermediador en las negociaciones por un alto el fuego en esta guerra entre Hamas y Israel. Y realmente Qatar cumplió ese rol. Qatar y Egipto han sido los dos principales intermediarios en las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas. Y parece ser que Qatar ha querido, pues, que dentro de Israel crear la impresión, pues eso, de ser un país favorable o de ser el país que está como ayudando o contribuyendo a acercar a los países. Todo es muy extraño, todo es muy turbio, porque por otro lado, como bien hemos dicho, son un país que activamente, pues, eh, y dan como ¿cómo decirlo? Como que alimentan a Hamas, financian a Hamas, propagan su narrativa mediante Al Jazeera. Entonces, bueno, y luego también se codean con la oficina del primer ministro israelí. O sea, ¿qué está pasando? Primer ministro israelí, que por cierto es el mismo que permitió, tuvo la gran idea, y lo digo eh, sarcásticamente, de permitir que se financiara Hamas con estos famosos maletines de cash que iban a la Franja de Gaza pasando por Israel. O sea, esto es una operación que Benjamin Netanyahu autorizó. Entonces, claro, lo que nos preguntamos es, ¿todo esto qué significa? O sea,
¿tiene Qatar realmente tal influencia sobre el primer ministro y la oficina del primer ministro en Israel? ¿O es como que comparten intereses, a ambos les interesa esta guerra continua y mantener a Hamas vivos? No lo sé, es todo muy turbio y Eh, preocupante, francamente. Mi padre me respondía desde el artículo, decía, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí, no? Es que parece un poco, y yo he apuntado aquí en nuestro guión Paul a la evidencia que esto da alas a teorías conspiracionistas y por supuesto da alas a todos los haters de Israel en el mundo que no faltan, eh, de decir, oye, pero Ya, pues yo, todo esto del 7 de octubre fue provocado o qué, ¿no? sí, esto Porque alimenta muchas, sí, porque realmente los haters de yo, Israel apuntan a esto que fue una operación interna y tal, pero Yo no, a mí, yo nunca compro teorías conspirativas ni sobre Israel, ni sobre el COVID, ni sobre nada. Me gusta siempre ser más pragmático y basarme en hechos y tal. Pero claro, aquí hay hechos probados como esta relación turbia de esta historia del Qatargate y luego está el otro frente también probado, pero no probado por un reportaje de Al Jazeera, sino probado incluso por los medios mainstream de Israel que fueron cómo se desoyeron las advertencias de las soldadas, de las avistadoras apostadas en las bases militares junto a Gaza, cómo se desecharon algunas alertas de inteligencia, no sé si egipcia, e incluso de otros lugares, de que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal en Gaza. Todo esto, bueno, y a mí me llegan a veces mensajes o gente me pregunta, oye, ¿todo esto qué? Y digo, mira, yo me es difícil pensar que o asumir que a propósito el primer ministro de mi país haya apostado, ¿no? Ahora, que no se, uno, que no se hizo lo necesario para evitarlo es evidente, y dos, que aquí hay unas relaciones turbias con un país que junto a Irán es clave para inflar la burbuja de Hamas en Gaza, con el beneplácito del gobierno de Benjamin Netanyahu, y todo esto pues alimenta un cóctel sí, lo que se el está cual... dibujando es un triángulo amoroso así entre la oficina del primer ministro israelí, Qatar y Hamas. Los tres parecen estar conectados. Y no quiero sonar conspiranoico, pero porque no, como tú decías, hay que atañirse a los hechos y todavía sabemos muy poco de todo esto y se están abriendo las investigaciones. Pero en fin, no hace más que, no hace más que dar como más motivos para entender la urgencia de un cambio de gobierno en Israel, de renovar las fuerzas políticas te, te- te- y más allá de eso, o sea, de como un cambio de agenda radical, de visión de lo que debería ser la política externa del país. te doy un apunte de actualidad. Esto no es agua pasada. O sea, hoy o ayer sale una declaración israelí hacia Doha. O sea, Doha, Qatar sigue siendo, esto no, Qatar sigue siendo el mediador principal junto a Egipto de toda esta historia. ¿De acuerdo? Es decir, que es una historia en desarrollo, ¿no? Y también es muy importante entender cuál va a ser el rol de Qatar en el día después de esto, si es que llega el día después de esto. Porque esa es otra, ¿no? Es que, claro, tenemos tantos interrogantes, ¿no? Lo que tenemos claro es que Gaza no va a ser, no vamos a ver una torre de oro de Trump, ni todas estas barbaridades que sugiere y que va lanzando en redes sociales en los últimos días, pero sí que es evidente que países árabes y muy probablemente Qatar van a tener un rol muy importante en la reconstrucción de Gaza y en la decisión de cómo va a ser el futuro, la gobernabilidad de este territorio, ¿no? Entonces, Bueno, en este... habrá que ver, porque ahora los países que están preparando un plan alternativo al de Trump para la reconstrucción de Gaza, que es un esfuerzo liderado principalmente por Egipto
y diría en segundo lugar por Arabia Saudí. No sé si se cuenta a Qatar entre estos, porque es un país que tiene relaciones más bien difíciles con Arabia Bueno, Saudita. estuvo en la foto, si no me equivoco, en esta foto con que estaban los líderes de Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar estaba en una Y esquina. Qatar. Entonces, sí que Qatar y Arabia Saudí tienen una Están relación. intentando meterse ahí, sí, sí. Bueno, Pero sí, vale la pena decir que de todo este, digamos, coalición de países árabes, Qatar es un poco un bala perdida. O sea, es un país que siempre ha jugado a ambos lados en los conflictos, como entre Irán y Arabia Saudí. Es un país que hacía bola a ambas superpotencias. Entonces, no dudo que Arabia Saudí se la mira un poco con recelo, pero tiene sentido que intente meterse en este plan de reconstrucción que, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, va a ser, si se lleva a cabo, provechoso económicamente para muchos países en la región, más allá lo que de está claro es que dar las tornas futuro a han la cambiado. Franja de Gaza. Sí, las tornas han cambiado también. Quien manda en Estados Unidos es quien manda. La mayor base norteamericana en Oriente Medio está en Qatar. Estados Unidos tiene mucho que decir y mucho que presionar sobre Qatar. Aquí tenemos ¿no? Muchos actores de peso involucrados, pero al final el epicentro de la historia, que es a quien a nosotros nos preocupa y parece ser que a ellos no tanto, son los rehenes y la gente, ¿no? Y la gente en Gaza que ojalá Toda la gente que muere y pueda seguir sufre. viviendo y de una manera diferente ahí, ¿no? Y bajo un régimen diferente, en unas condiciones de vida radicalmente diferentes y algo mejores a todo lo que hemos visto. Y este debería ser el centro de la cosa. Este tema de Qatar, es que no sé, para mí Paul explica mucho Sí, o bueno, todo explica de... la política de Netanyahu de Lenael Hassassiksuch, lo que se dice gestionar el conflicto en vez de solucionarlo, que ha Y, y sido pe- como... Sí. no, y además otra cosa, Paul, de manejar el conflicto y divide y vencerás. Porque esto es parte de... Hay otra frase en hebreo, que no sé si hemos dicho alguna vez aquí, que es que la autoridad palestina es una carga y jamás es un valor, ¿no? Sí. ¿No? Y esto es un pronunciamiento repetido durante años por la extrema derecha que sostiene a Netanyahu en el poder, básicamente porque consideraban que esta política de divide y vencerás, es decir, fortalecer a los radicales en detrimento de la autoridad palestina, que no consideraría moderados tampoco, pero son la parte con la que en teoría se podría llegar a entendimientos diplomáticos. Dan menos motivos para bombardearlos. Sí, bueno, sí, es una buena descripción de los hechos. Se fomentó esta política como una manera de evitar cualquier atisbo de retomar negociaciones diplomáticas para solucionar el conflicto palestino-israelí, que recordemos, no es que el conflicto jamás estuvo resuelto, ni el pasado fue tiempo de paz y amor, ni mucho menos, pero Ah, casi siempre hubo contactos, incluso en los tiempos más difíciles de la Segunda Intifada y sobre todo después de la Segunda Intifada se renovaron los contactos y hubo el famoso plan de Olmert que reveló, por cierto, esta semana el Impresionante. mapa que ofreció a su contraparte Mahmoud Abbas para avanzar la solución de los dos estados y que lamentablemente el líder palestino rechazó. Esto fue Como importante, ¿eh? Porque Abbas muchos años ha dicho que él rechazó el plan de Olmer porque no le habían presentado un mapa. Entonces, no solo se ha enseñado el mapa que le fue presentado a Abbas, sino que también se reveló a la prensa un esbozo hecho a mano por el eh, propio Mahmoud Abbas en papel aquello oficial de la Autoridad Palestina en que él reproducía lo que había visto en el mapa. Así que claramente lo había visto. los Es un mapa palestinos. interesante, contempla intercambios de tierra, como sabemos que ha estado sobre la mesa, que Israel se anexione asentamientos y a cambio el futuro Estado palestino absorbería algunos terrenos israelíes. En fin, esto es Siempre una punta digo a la aparte. hora de hablar de los palestinos que su principal tragedia ha sido y son sus líderes.
Sí, mentirosos, la verdad es que sí. déspotas, y fíjate en el caso de Hamas en Gaza, ¿no? A- a- Psicópatas. exacta, suicida, bueno, no sé, se me acaban los calificativos, pero sí, lamentablemente episodios como, yo creo que fue la última negociación seria para solventar el conflicto. Fíjate que lo que proponía Olmert era una garantía de guerra civil en Israel, ¿eh? O sea, dividir Ujú. Jerusalén, eh, entregar casi toda Cisjordania y Gaza a los palestinos con una conexión territorial, es decir, y estamos hablando del que era un líder de la derecha israelí, o sea, hoy en día es impensable. O sea, se han de remover muchas cosas y han de pasar de muchas cosas para volver a un escenario en que si es que se vuelve a hablar en estos. Entre ellas que Qatar deje de involucrarse en la política interna de Sí, Israel y los o que el, palestinos. sí, sí, o que el primer ministro y sus allegados no tengan interés en hacer negocios con este país tan turbio, ¿no? Es que Qatar tiene mucho dinero, Hay mucha pasta, y la pasta, mucha pasta. la pasta y el poder es lo que lo mueve todo, ¿no? Y lo vemos, es así, es Bueno, así. vamos a pasar al siguiente tema con esto. Dale, Más, Paul, te sí, más dejo. temas turbios. Esta semana, un informe de la Organización Médicos por los Derechos Humanos Israel, es una organización que aboga por los derechos de los palestinos, revela que personal médico gazatí, detenido por las fuerzas israelíes durante la guerra con Hamas, que todo el mundo recordará, vio muchos enfrentamientos armados dentro de hospitales en la Franja de Gaza que estaban siendo usados como bases de operaciones de Hamas. Em, Muchos de los médicos que fueron detenidos en el contexto de esta guerra, según este informe, sufrieron abusos graves y generalizados, incluyendo golpes, diversas formas de tortura, maltrato psicológico, negligencia médica y falta de alimento. Basado en testimonios de 24 detenidos recogidos por abogados de Médicos por los Derechos Humanos en Israel, en centros de detención militar y prisiones israelíes, el informe ha sido rechazado por las Fuerzas de Defensa de Israel y también por el servicio penitenciario que niegan las acusaciones. No es, sin embargo, el primer informe con conclusiones de este tipo que se ha publicado. En agosto de 2024, Human Rights Watch y también la organización israelí B'Tselem publicaron sendos informes con acusaciones similares, así como Healthcare Workers Watch en octubre de 2024. Esto lo queremos también contrastar, voy a apuntar rápidamente, con la tortura que han sufrido los rehenes israelíes durante su captiverio en la Franja de Gaza. Y ahora vamos a entrar a desgranar un poco las similitudes y las diferencias, pero en cualquier caso, las acusaciones de tortura en centros penitenciarios israelíes es algo que se está disparando. A mí me gustaría contextualizar un poco, explicar un poco que la tortura en Israel es algo que se sabe que se usa es sobre todo como método para obtener inteligencia en los contextos de cuando la inteligencia sabe o sus informaciones apuntan a que va a haber un atentado terrorista. Desde la segunda intifada, la inteligencia israelí empezó a normalizar el uso de tortura a presos palestinos para extraer información con la lógica de que era para, en última instancia, salvar vidas. Ahora, la tortura es un método que se cuestiona, mm, no solo tú y yo, sino es cuestionado, y diría bastante universalmente, como método para obtener información. Pero desde la segunda intifada, antes no se usaba tanto, pero sin duda desde la segunda intifada se ha convertido en todo un fenómeno normalizado y parte del procedimiento habitual de operar de la inteligencia israelí. Entonces, tal vez es justo decir que no suelen ser los centros penitenciarios en sí los que acusan, sino que las torturas sí que ocurren dentro de los centros.
Pero como hemos visto a lo largo de este último año y medio, y hemos hablado antes de el sentimiento de venganza que ha permeado en la sociedad israelí a raíz del 7 de octubre, sí que se ha visto más una normalización de tratos denigrantes de presos palestinos, sean inocentes o no, tanto por parte de soldados o policías durante su detención, como por parte de personal de los centros penitenciarios. Hubo, Paul, a raíz de esto, un caso hace varios meses, se reveló que en Sde Imán, que es un centro de detención en el desierto del Negev, se descubrió que soldados violaron, abusaron sexualmente de presos palestinos y hubo una gran tormenta mediática en Israel porque se investigó, empezó un proceso judicial y la derecha, la extrema derecha, incluso asaltó este centro de detenciones de Teimán bajo la proclama de cómo vais a juzgar a nuestros valientes soldados en tiempos de guerra que han luchado contra estos monstruos de Nukba, estos Nugbot de Hamas, que son las fuerzas de élite, y si ha pasado esto, esto es lo que hay tal y cual. Bueno. Sí, eh, básicamente se lucieron porque salieron diciendo, incluso ministros, o sea, miembros del Parlamento en reuniones salieron diciendo que si un soldado consideraba que se debía violar a un preso, pues debería poder hacerlo. Unas declaraciones absolutamente Sí, to- espeluznantes. entonces, consideraciones éticas morales. Un par de apuntes, Paul. Uno, el informe que citas lo saca Médicos por los Derechos Humanos de Israel. La noticia, la fuente de información tuya es un artículo de un diario que se llama Times of Israel. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, una cosa, un valor en positivo. Es decir, en Israel, pese a los esfuerzos de este gobierno, sigue habiendo organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación comprometidos con la verdad, con tratar, con exponer lo que debe denunciarse que no está bien, ¿no? Es Sí, decir, justo. para mí hay una diferencia, vamos a ver, Paul, ni tú ni yo hemos estado en una sala de investigación y lidiando con situaciones críticas, pero me pongo en la piel y digo, a ver, ¿en qué situaciones, no? Y digo, ostras, si este tío detenido en Jerusalén Este es de una célula de Hamas que sabe que probablemente hay unas bombas a punto de estallar en algún lugar de la ciudad y que es una cuestión de vida o muerte y tal, ¿es legítimo torturarle para sacar la información? Es decir, si lo torturo puede que salve vidas tal. Te diría, pues tal vez sí, porque primó la vida de civiles Es inocentes. un debate difícil, Es un francamente. debate difícil, yo te estoy... A mí me Sí, sí, cuesta esta no lo consideración, sé, pero es yo te difícil. estoy No, lanzando, digamos, yo he pensado... no te critico por pensarlo ni mucho menos, porque No, no, es difícil, es yo no lo difícil. sé, ni soy experto a nivel legal ni moral de tal, te estoy simplemente diciendo mi apreciación poniéndome en los zapatos ¿no? de alguien que está en esa situación y en qué lugar lo vería como más o menos aceptable. En esa situación, pues lamentablemente sí que lo vería como una última herramienta, la última carta, ¿no? Para evitar una tragedia. En casos como el que hemos citado en Esde Teimán, habla por sí sola la realidad Bueno, este Teyman fue gratuito y sin justificación, entonces totalmente condenable. y ahora eh, vamos a hacer la comparación y vamos a ir al otro lado de la película, ¿no? Es decir, al final, ¿no? Si Estados Unidos, si Israel, si Francia, cualquier estado democrático todavía, con democracias liberales ilustradas todavía, comete este tipo de acciones, al final, ¿en qué se acaba diferenciando el modus operandi de grupos terroristas que secuestran y torturan a civiles inocentes? Porque no olvidemos que algunas de las denuncias que tú citas, Paul, en el informe de Médicos por Derechos Humanos son trabajadores de salud, no son terroristas. Y lamentablemente nosotros que seguimos la información al otro lado del muro, vemos como lamentablemente mucha gente inocente es detenida y sufre castigos
injustos, y no es una novedad esto, pero sí que se ha acrecentado a raíz del 7 de octubre. Sin duda han habido casos de torturas a gente inocente, esto personal médico, pero también apuntar que no todo el personal médico es inocente en la Franja de Gaza. O sea, sí que han habido casos de. Vamos, cuando los soldados israelíes arrestan personal médico no es porque quieran destruir el sistema sanitario, sino porque se han usado los hospitales como centros de operaciones de Hamas. Y Sí. realmente han habido casos ya probados de directores de hospitales que han demostrado estar pues íntimamente conectados con Hamas y que les han dado el beneplácito de usar sus infraestructuras. Entonces, yo me puedo imaginar que por aquí va la lógica de vamos a sacar información de estos médicos, A pero ver, el- los informes son la verdad espeluznantes, porque hablan no, de es, esto, romperles las manos a los cirujanos para que no puedan volver a trabajar, cosas que a mí me dan mal cuerpo. No, está bien el apunte que dices porque al final jamás lo infecta todo en Gaza y nadie, lamentablemente, lamentablemente para el sistema sanitario, pero igual que periodistas, igual que trabajadores de UNRWA, al final jamás es como un cáncer que lo infectó todo en Gaza, controla todo, tiene influencia sobre todo y claro, cuando Israel va a lanzar un operativo para intentar cargarse una célula de Hamas en Jabalia o donde sea, al final y pues arresta a todo hombre adulto que hay esos metros cuadrados, porque al final jamás operan vestidos de civiles y cuando tú Ujú. capturas a toda esa gente que está en esa zona, ¿cómo sabes que ese padre es un pobre inocente, como seguramente son la mayoría, y que el de al lado no es un terrorista que hace Totalmente, 2 minutos estaba totalmente. disparándote con un bazooka al tanque americano? Me parece una pesadilla. O sea, no quisiera ser yo un general que tuviera que llevar a cabo una guerra contra un ejército, o sea, un grupo como Hamas, que eso está tan infiltrado en la población civil que hace increíblemente difícil ceñirse a las leyes de la guerra como deberían ser observadas. Entonces, yo no querría estar en sus zapatos. Nosotros Pero queríamos bueno, hacer esta disyuntiva de las acusaciones de abusos y torturas en las cárceles israelíes y en contraposición a lo que hemos sabido también. Ayer mismo salía una entrevista a Eli Sharabi, que fue liberado, recordemos, de los tres rehenes liberados con condiciones de salud críticas, cuyo estado se comparaba a liberados de Auschwitz. Eli Sharabi, de hecho, es el que perdió, era el que mencionamos aquí hace unas semanas, que era más gordito y que salió en huesos, ¿no? de Gaza. Y ayer participó en un programa especial del programa UBDA, que es un programa de periodismo de investigación de los más populares de Israel. Y salía pues contándole a Ilana Dayan, a la presentadora, pues algunos de los detalles pues, de cómo estaban mantenidos en cautiverio. Básicamente, pues con las manos atadas hacia atrás, las piernas atadas, recibiendo el mínimo necesario de comida para mantenerse en vida, como fruto del dolor que le infringía estar todo el día atado con las manos hacia atrás y las piernas estiradas, perdía el conocimiento y al cabo de 2, 3 horas volvía a despertarse con los mismos dolores acrecentados y así una pesadilla de días, semanas, meses, viviendo bajo tierra, sin luz solar, sin aire, sin la mínima condición higiénica, sin visita de nadie de Cruz Roja, muchos de los de los rehenes israelíes enfermos, pues de, ¿no? Gente anciana, pues con diabetes o con otro tipo de patologías que no tuvieron acceso alguno a los medicamentos necesarios, es decir, unas condiciones infrahumanas, ah, que no sé bien yo encontrar la motivación, ¿no? Y el porqué de esto. Y básicamente la contraposición que nos hacemos nosotros bueno, es. pongámoslo así. O sea, nosotros sabemos que jamás secuestra a civiles, soldados israelíes para usarlo como, digamos, moneda de cambio en las futuras negociaciones. Jamás sabe que son valiosos y sabe que son mucho más valiosos
vivos y en buen estado. Entonces, por lo general, mi impresión, viendo estos testimonios de los rehenes y observando cómo ha funcionado un poco la dinámica a lo largo de la guerra, es que desde jamás las órdenes son intentar cuidarlos lo mejor posible, pero luego la realidad es que los rehenes han estado tan dispersos y en manos de grupos y condiciones tan diferentes que al final cada uno acaba como siendo tratado según le parezca a su carcelero y al igual que dentro de Israel hay un sentimiento de sed de venganza hacia los palestinos, dentro de Gaza también hay una sed de venganza hacia los israelíes y muchos se han cebado, muchos se han completamente cebado con sus rehenes. Sabemos sobre todo que los soldados secuestrados por Hamas son los que más sufren en cautiverio. Esto lo sabemos por testimonios de rehenes liberados que dijeron que les habían obligado a ver vídeos de cómo torturaban a sus compañeros y eran los soldados los que recibían. Y claro, en estos casos, a ver, no solo esto es una violación del derecho internacional, o sea, para empezar, secuestrar civiles ya va en contra de las leyes de la guerra y demás, pero si secuestras un soldado, torturarlo cruza líneas rojas. eh, y, y bueno, lo que es peor, según hemos sabido también en estas mismas declaraciones de Sharabi esta semana, cada vez que desde Israel los ministros de extrema derecha, Ben-Gvir, Smotrich, abrían la boca y soltaban sus idioteces sobre, pues hay que aplanar Gaza, hay que continuar con la guerra, hay que poner colonias, cada vez que estos abrían la boca, en la franja de Gaza, los rehenes sufrían más. O sea, las torturas aumentaban, el maltrato aumentaba. Entonces, No. mm, ojalá eso pese sobre la conciencia de los primeros ministros, del primer ministro y también de los ministros que am, tenían la boca tan suelta, digamos, a la hora de hablar de políticas fantasiosas que no hacen más que dificultar la vida de los rehenes y también la resolución del conflicto y la guerra. Qué terror, ¿eh? Pensar en el día después de todo esto, ¿eh? Todo lo que Mm. todo lo que se ha sembrado, ¿eh? Durante este año y medio y lo que vendrá, bueno, cómo ha cambiado todo, ¿no? Y lo que hemos comentado ahora en estos últimos apuntes, ¿no? De esta sed de venganza tan extendida, ¿no? Yo lo veo con mensajes que comparten contactos míos en Instagram y todo esto, y en grupos de WhatsApp, y es difícil de lidiar, la verdad. Yo lo entiendo, ¿no? Es como no lo comparto, pero entiendo de dónde surge ese sentimiento, pero nada bueno va a salir de todo ello. Pues vamos a pasar a el último segmento del capítulo de hoy con un titular que me encanta, el fucker de Damasco. Un poco de risa vamos a ponerle a esto Por favor, sí. porque nos es necesaria también para lidiar con todos los temas que tratamos y hablamos y que son tan difíciles de digerir. Este es un tema que nos fascina y creíamos necesariamente. Llevamos toda la semana comentándolo, Sí, básicamente. sí. No, y ahora vamos a entrar un poco en materia para que entendáis el titular. Esta semana, el mismo programa que mencionábamos antes, UFDA, emitió un especial en el que Itai Engel, que es uno de los reporteros de guerra israelíes más intrépidos, se aventuró a Damasco para conocer la realidad sobre el terreno tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Ahí, por sorpresa, conoció al sastre Bejor Shem Tov, que es uno de los últimos judíos que siguen residiendo en Damasco y que ha sido nombrado líder de la comunidad judía local por el nuevo gobierno de Ahmed al-Ashra. Shem Tov ha declarado que nunca se irá de Damasco porque se autodeclara un mujeriego y todas sus chicas están ahí y le necesitan. Wow. Paul. O sea, uno de los últimos 7 judíos que quedan en Siria es un viejo verde, básicamente.
Pero, Ostras. no, pero vamos a hablar un momento de Horsham Tov, porque persona encantadora. O sea, más allá de sus comentarios de viejo verde, persona encantadora. A mí me conmovió mucho, mucho el documental de Itai Engel, el momento en que se lo encuentra. O sea, le llevó, yo qué sé, un tío que conoció por Damasco, dijo, ah, eres judío, ven, te voy a llevar a conocer un judío que hay por aquí. Y llegaron a su casa en medio de la noche, picaron al timbre y el tío no quería bajar porque era tarde. Y en un momento se asoma por el balcón y, y en el momento que Itai Engel desde la calle le dice en árabe, Ana Yahud, soy un judío, ves que se le ilumina la cara al hombre desde el balcón en plan, coño, ¿tú Ese qué haces es aquí? brutal. Y le dice Shalom Aleichem, ¿no? Sí, Shalom le dice, Aleichem. Y le hablan contesta, hebreo. ¿Eh? y le contesta desde arriba, Shalom Aleichem. Y el tío, wow. Hay que mencionar un matiz aquí, y ahora me gustaría hablar un poco más de contexto, pero lo raro de que Itai Engel, que es un pirado, básicamente, o sea, No teme la eh, muerte. sí, sí. A ver, para quien nos escuche, un israelí no puede entrar a Siria ni a prácticamente ninguno de los países de Oriente Medio, fuera de los pocos que tienen tratados de paz o relaciones diplomáticas con Israel, que vienen a ser Jordania, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes, y poco más. Entonces, hay israelíes que tienen doble pasaporte y con contactos pues, en países enemigos, pues se acaban metiendo un pie ahí, asumiendo las consecuencias del riesgo que asumen. Y Tai Engel es un habitual asumidor de consecuencias porque se mete literalmente en todos los fregados y Bueno, tal. lleva Entonces, toda la guerra civil siria yendo a Siria a hacer reportajes, lo cual es sí, alucinante. entrando con Ya los habían pocos kurdos. reporteros como para que vaya un israelí, además. Sí, entraba con los kurdos Ujú. por el norte, por la frontera con Turquía, y con ellos pues se movía a saber cómo ha entrado ahora. Sí que es cierto que ahora, y ahora hablaremos de la nueva Siria un poco a este nivel, no es que sea más tolerante hacia los judíos, mucho menos hacia los israelíes, pero entiendo que... Bueno, mm, ya matizaremos, pero sigue. Sí, pero entiendo que en el pasado Itai Engel no tendría la desfachatez de meterse por las calles de la ciudad antigua de Damasco bajo el régimen de Al-Assad, cosa que Que ahora va, sí que... que va. Sí, Se estaba paseando por pleno centro, en el mercado, o sea, algo que da sí. gusto de ver, francamente. ¿Nos puedes meter un poco? Tal vez hay gente que nos escucha, Paul, y dice, ¿judíos en Siria? Pero esto, ¿cómo va, no? Tal vez Bueno, a estaría ver, bien sí, o sea, dar siempre han algún habido. apunte de por qué para el judaísmo, bueno, Siria tiene una importancia histórica y probablemente fue de las comunidades judías más importantes, influyentes de Oriente Medio antes del Ujú. establecimiento del Estado de Israel. Ujú. Bueno, sí, sí, o sea, tuvo una comunidad judía muy importante, igual que todos los otros países de Oriente Medio. Eh, y diría que una de las comunidades más importantes era la de Irak, en Bagdad, donde en cierto punto un tercio de la población de Bagdad había sido judía. De hecho, el rehén cuya muerte anunciamos esta mañana y que fue enterrado en Israel, Shlomo Mansour, que era el rehén más anciano de todos los secuestrados, fue secuestrado con 85 años. Él nació en Bagdad, en Irak, Ujú, y emigró a Israel de pequeño, huyendo bueno, del Farhud, que es como se conoce la expulsión bueno, la persecución, pogromo y expulsión última de los judíos ujú. de Irak tras la creación del Estado de Israel. Entonces, su muerte Encuentro. también, pues mira, liga un poco toda la historia del país en ese sentido y la complejidad de la región. Hay, Pero hay bueno, un, hay un tema, nosotros hemos dicho el nombre hebreo del fucker de Damasco, pero tiene otro nombre, ¿no? En las entrevistas que lo sacó un periodista en medio de Media Line, lo llaman Aid, Aid. Bajur, sí, Bajur Hamantub, este sería No, su... es como se escribe en francés, pero la Ah, pronunciación es Shem Tov. ok, ok, entiendo. Pero sí que tiene otro nombre que es Eir, o sea, se ha elegido un nombre musulmán, supongo que para cuando, sabes, las cosas están complicadas, poder pasar más desapercibido. Ujú.
Pero aún así, en su testimonio, a ver, hablamos un poco de los judíos de Siria, pues eso, la gran mayoría se fueron, al igual que los de Irak, tras la creación del Estado de Israel, porque Siria fue uno de los países que no reconoció a Israel y le declaró la guerra, y luego hizo la vida imposible a las comunidades judías que seguían viviendo ahí. Eso combinado con los esfuerzos de las agencias sionistas que buscaban traer más población, nueva población al naciente Estado de Israel, pues hizo que las comunidades judías de estos países prácticamente desaparecieran. Pero algunos quedan y, a ver, no son familias ni mucho menos, suelen ser casos como este, solterones, gente que no tiene, pues no sé, eh, conexiones que les lleven a otros sitios. O sea, son 7 personas en Damasco, eso no es ni un minyan, o sea, Bueno, no llegan ni al cuoro necesario para tener una sinagoga. O sea, cada uno en, hará su vida y serán parte de la población. en el programa decían que habían unas 11 sinagogas, evidentemente todas cerradas en Damasco. Sí. Y un apunte también sobre la población judía de Siria, que buscando un poco por ahí se puede. ah, Tienen dos raíces diferenciadas. Una, no sé la del caso de nuestro admirado Faker. Hay dos raíces. Una son judíos que desde la antigüedad están en el territorio que luego pasó a ser Siria, ¿no? De la época de Babilonia y demás y tal, o sea, hablamos de hace miles de años. Y dos, llegaron muchos judíos expulsados de Sefarad, de la península ibérica, de España, tras el dictamen de expulsión de 1492. Como los judíos de España, de la península ibérica, se esparcen por toda la ribera del Mediterráneo, y entre esos países, pues llegan a Siria, ciudades como Alepo, o la propia capital Damasco, y principalmente, pues muchos se dedican ¿no? a trabajar, ocupan posiciones, trabajos en bancos y otros entonces profesiones liberales, pero sobre todo con el ascenso de lo que decíamos, la creación del Estado de Israel y el ascenso del partido Baas, del padre del dictador Bashar el-Assad, de Hafez el-Assad, que ya promueve un antisemitismo muy brutal a nivel de doctrina, de política nacional. Pues muchas de las familias que quedan en Siria acaban huyendo, entre ellas la de nuestro protagonista, cuyos familiares pues huyen a Estados Unidos, Israel y México. Pero él decidió quedarse porque tenía muchas mujeres que atender, según vacila en este reportaje y Sí, algunos no artículos sabemos más. cuánto quedó darle, pero mira, sí que podemos cogernos al tema de las mujeres, porque él dice una cosa muy bonita en el report que se puede ligar a esto. Eh, a mí me encantó ver en el reportaje a Bejor hablando de su día a día en Damasco. Es un sastre en la ciudad antigua y se le veía paseando por la calle, el mercado, todo el mundo lo conoce. Salam aleikum, alaikum salam, saludando a todo el mundo. Eh, y le describe a Ita Engel que él cuando se sienta con sus colegas aquí, estos colegas pues sean chiitas, sunitas, cristianos, él se sienta y dice, yo defenderé Israel y ellos defenderán Hezbollah y luego nos hacemos unas risas y seguimos. Es en plan, a mí me conmovió oír esto porque reconocí el sentimiento. Es algo que he visto mucho en Oriente Medio. Esto de que las distintas religiones, tribus, etnias se encuentren y sean capaces bueno, de reírse un poco de la miseria colectiva en la que todos están inmersos, porque al final es un tópico, pero al final lo que divide es la política. Son los políticos los que hacen que grupos se enfrenten o se deshumanicen, pero las conexiones así entre gente distinta que es capaz de esto. Imagínate, o sea, que en Siria un judío pueda defender Israel y su amigo Shita defienda Hezbollah y luego sean capaces pues de reír y seguir viéndose. En España o en Europa, o sea, tú en según qué cenas defiendes Israel y no te vuelven a invitar a ese círculo de amigos. O sea, Totalmente, de buen alguna manera apunte. somos mucho más talibanes con esto aquí que no en ciertos sectores de Oriente Medio. Y con eso me recuerda algo que tal vez ya haya dicho antes, pero después del 7 de octubre, a mí las primeras personas que me escribieron a preguntar qué tal la familia, qué tal
me encontraba yo eran amigos de Oriente Medio y no necesariamente judíos. Me escribieron amigos Ujú. musulmanes de Egipto, palestinos, europeos. Muchos sigo esperando que me pregunten qué tal, ¿sabes? Pero la Totalmente. gente de Oriente Medio, como todos estamos metidos en la misma mierda, o sea, todos están acostumbrados a esto, a este sufrir constante, a las guerras constantes, empatizan mucho más el uno con el otro. A mí me pasó también con un contertulio de origen sirio, que pocos días después del 7 de octubre y como me gustó su acercamiento, es decir, seguramente tenemos visiones y opiniones contrapuestas, pero como su primer acercamiento fue humano, ¿no? De preguntar cómo están los tuyos, hostia, gentes acostumbradas, y más los sirios, más de 10 años de una guerra civil devastadora, y, como dices tú, como el resto de pueblos de Oriente Medio, de un origen u otro, lamentablemente tan tristemente acostumbrados a vivir una realidad tan terrible, pues pues entre seres humanos más. Y también otro apunte, ¿no? Damasco al final es un mechambrate multicultural, no en el caso judío, pero de los otros, ¿no? Cristiano y de las diferentes ramas del Islam y demás, muy interesante y muy rico, ¿no? A pesar de haber vivido tantos años bajo el régimen homogeneizante de Bashar el-Assad, ¿no? Y de ahí viene probablemente que ahora esta figura tan controvertida, incluso graciosa, pues se anime ahora, bajo el nuevo régimen de Al-Shara, ¿no? Está haciendo estos esfuerzos de mostrarse más integrador, abierto, que quiere proteger a las minorías religiosas del país y garantizar los derechos de las mujeres, tal y cual. Habrá que verlo, fiscalizarlo, porque Habrá que no, verlo, pero todo, o sea, por ahora él se está esforzando mucho en, como mínimo, dar esta imagen. Y y- no hay que desestimar el hecho de que él, cuando, bueno, empezó su carrera como político, que era gobernando en Idlib, la región del noroeste de Siria, que empezó controlando este grupo rebelde, aplicó una política, digamos, una política, ¿cómo decir?, de libertad de culto. Las comunidades cristianas que vivían en Idlib bajo al-Shara gozaban de protección del gobierno, libertad de culto, podían hacer misas y estaban bien, a pesar de él ser, pues esto, islamista, ex miembro de Al-Qaeda y que ha bueno, tocado incluso básicamente, Estado Islámico. como último. Así que hay que ver qué dirección va a tomar, si va a ser pragmático en este sentido y es sincero cuando habla de abandonar sus creencias pasadas, en plan, era una fase de adolescencia, o si realmente, bueno, o si al final esto es solo para, digamos, también es posible que esté buscando, pues, alianzas internacionales, quedar bien ante Occidente sobre todo, porque al final tiene que reconstruir un país de cero y Eso necesita es. toda la ayuda que pueda conseguir. Entonces, no hay que dejar de ser escépticos, pero mira, toda abertura y gesto conciliatorio es bienvenido. Y Y con ojalá. respecto... Sí, Quería decir lo que acabas de decir, ¿no? Esa necesidad que tiene o sea, este hombre para nada quiere continuar con una guerra o guerras que no se pueden sostener y ahí está también Israel, ¿no? Que por ahora ocupa parte del sur de Siria, ¿no? Adjunto bueno, a los... y Netanyahu ha salido con otro delirio ahora, el de crear un estado druso en el sur de Siria. ¿Eso lo seguiste? Sí, sí. Ya, y Sí, paramos ya con este hombre porque si quieres, en fin, una garantía a la estabilidad y a la paz de Am Israel, sí, pero sí. que se Sí, solo vaya. apuntar eso, que Israel pues No. sigue co- co- como bombardeando el sur de Siria, a pesar de que al-Shara parece estar haciendo esfuerzos diplomáticos por acercarse a Israel. Tal vez no normalizar relaciones, pero no parece querer conflicto. Pero Israel pues están ahí haciéndoselo difícil. Pero bueno, tenemos a nuestro fucker de Damasco Ujú. como apunte optimista del día. Esperemos que no sean 7, sino muchos más los judíos que vivan y que ojalá Hombre, ojalá, florezcan y ojalá revivan ver una comunidad judía crecer de nuevo en Damasco. Sería Sí, fantástico. no, ver una comunidad judía crecer en cualquier lugar del mundo es un motivo de alegría y si lo es en Damasco, todavía más, porque es señal de que las cosas son y pueden ser diferentes
Y bueno, a este hombre tan comprometido con todos sus fans del casco antiguo de Damasco le deseamos salud y prosperidad. Nos parecía guay, ¿no? Rescatar su historia. Nosotros lo dejamos aquí, pendientes todavía del episodio en directo de Alayam que tuvimos que posponer lamentablemente por motivos de salud y que se ha reprogramado para el 11 de marzo con el doctor Adrià Fortet. Mientras tanto, seguiremos con la dinámica habitual y como siempre, si nos escucháis y nos seguís, agradecemos que pues contribuyáis, os hagáis suscriptores de nuestro Patreon, Podcast Alayam, que contribuirá a que este proyecto siga en vida. Cada vez somos más, lo celebramos y nosotros seguiremos pues con nuestras energías para hacer que esto siga adelante. Nada más, Paul, Shabbat Shalom y nos escuchamos la semana que viene. Shabbat Shalom, Ofer.